Juicio político es una palabra que se está poniendo de moda y está tomando más fuerza en Colombia. Vamos a hacer un análisis de qué es el juicio político en Colombia y en qué consiste, cómo se podría llevar a cabo. Lo primero es destacar que el juicio político en Colombia requiere de un proceso complejo que inicia en la comisión de acusación, seguido de votaciones en la Cámara de Representantes y el Senado, con la necesidad de alcanzar mayorías cualificadas para proceder. El artículo 174 de la Constitución Política de Colombia dice: corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el presidente de la República o quien haga sus veces contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos. Entonces, no solo es hechos, sino también omisiones de ese funcionario, altos funcionarios. Además, el escenario político actual, incluyendo la composición de la comisión de acusaciones y la dinámica del Congreso, juega un rol crucial en la viabilidad de un juicio político. Es importante mencionar que hasta la fecha ningún presidente en Colombia ha sido sometido exitosamente a un juicio político. No quiere decir que esta no sea la oportunidad. Para que proceda un juicio político en Colombia contra un presidente, es necesario demostrar que el presidente ha incurrido en conductas tipificadas en la ley como causales de mala conducta. Así que cuando usted escuche la palabra juicio político, estamos hablando de mala conducta de ese alto funcionario, que puede ser también el presidente, altos magistrados, incluyendo fiscal. Bueno, lo importante es que mala conducta genera el juicio político. ¿Y qué es mala conducta? Incluye violaciones a la Constitución o las leyes, actos de corrupción, mire uno, abuso de poder dos, y cualquier otra acción que falte a los deberes de un servidor público de manera grave. Para casos específicos como los altos funcionarios, la interpretación de mala conducta puede estar influenciada también por la jurisprudencia y el contexto particular de las acusaciones. En Colombia, la consecuencia de ser declarado por el Congreso como haber cometido un acto de mala conducta, específicamente para altos funcionarios como el presidente, puede incluir la destitución del cargo y la inhabilidad para ocupar cargos públicos. Este proceso se da a través de un juicio político, el cual es un mecanismo de control político que permite al Congreso investigar y eventualmente sancionar conductas consideradas graves. La destitución e inhabilidad buscan asegurar la responsabilidad de los servidores públicos ante la sociedad y el Estado de Derecho, que es Colombia. Al respecto, dice el artículo 175, numeral 2 de la Constitución Política: si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones, a la indignidad por mala conducta, el Senado podrá imponer otra pena que la destitución del empleo o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos, pero al reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena. Entonces, destitución del empleo o privación temporal del empleo o pérdida absoluta de los derechos políticos es la sanción por esta indignidad por mala conducta, que se llama o se traduce en un proceso de juicio político que ya sabemos que inicia en la Cámara y luego pasa al Senado. Damos el panorama. Asamblea Nacional Constituyente del presidente Gustavo Petro. La propuesta de Asamblea Nacional Constituyente del presidente Gustavo Petro ha generado amplio debate en Colombia, que ya lo sabemos, con diversas interpretaciones sobre sus objetivos por parte de analistas y opositores. Petro ha rechazado las especulaciones sobre que busca la reelección a través de la constituyente, argumentando que su interés reside en profundizar el Estado Social de Derecho y que la Constitución del 91 ya prevé este proceso como una base de la soberanía popular. Sin embargo, opositores han expresado preocupaciones que el verdadero fin de la constituyente de este presidente es aferrarse al poder y buscar la reelección. Una acusación que el presidente ha negado categóricamente, como hemos visto, recordando posturas previas vargalleras, por ejemplo, a favor de la reelección y destacando su propio desinterés en perpetuarse en el cargo, dice el presidente. Constituyente popular.
es otra nueva figura que se ha ido escuchando. Para llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente es necesario que tanto el Senado como la Cámara de Representantes aprueben una ley convocando a elecciones para que los ciudadanos decidan directamente sobre ese mecanismo democrático. A pesar de la oposición en el Congreso, Petro ha planteado una constituyente popular a través de juntas de acción comunal, buscando evitar inicialmente la necesidad de pasar por el Congreso. Y la pregunta aquí, ¿es eso constitucional? ¿Está dentro de la Constitución? Y la respuesta es no. Expertos como Jean Basset, profesor de ciencias políticas, han clarificado que cualquier convocatoria a una asamblea constituyente sin el aval del Congreso sería anticonstitucional y rechazada por la Corte Constitucional, ya que los procedimientos están definidos claramente en la Constitución del 91. Y nosotros hicimos el análisis y es así. No existe tal constituyente en ese sentido, entonces estaría por fuera de la Constitución. Para los promotores de un juicio político, es especialmente en el contexto colombiano, hay varios factores clave que deben de tenerse en cuenta para aumentar las posibilidades de éxito en su empeño. Estos incluyen aspectos legales, políticos y estratégicos. Fundamentación legal sólida. Lo primero, el éxito de un juicio político depende en gran medida de la solidez de la fundamentación legal de las acusaciones. Es crucial demostrar con evidencias concretas que el presidente ha incurrido en alguna de las conductas tipificadas legalmente como causales para un juicio político, tales como violación de la Constitución, actos de corrupción, entre otros, abuso de poder, también vimos ahorita. Segunda fase de la estrategia para el éxito de un juicio político, apoyo político transversal. Dado que el proceso de juicio político es intrínsecamente político y requiere votaciones en la Cámara de Representantes y el Senado, es esencial buscar y consolidar un apoyo transversal que trascienda las divisiones partidistas. Apoyo político transversal. Dado que el proceso de juicio político es intrínsecamente político y requiere votaciones en la Cámara de Representantes y el Senado, es esencial buscar y consolidar un apoyo transversal que trascienda las divisiones partidistas. Esto implica convencer no solo a los opositores habituales del gobierno, sino también a aquellos indecisos o incluso a algunos aliados moderados del presidente, basándose en méritos legales y éticos del caso. Otra tercera, estrategia de comunicación efectiva. La opinión pública juega un papel crucial en el desarrollo de un juicio político. Una estrategia de comunicación efectiva que logre explicar de manera clara y concisa las razones detrás del juicio político, las evidencias que lo sustentan y la importancia de este para el Estado de Derecho y la democracia en Colombia. Es fundamental. Esto incluye el uso de medios de comunicaciones tradicionales, redes sociales, para alcanzar esta masividad y además movilizar la ciudadanía. Preparación para el escrutinio. Los promotores de un juicio político deben estar preparados para un intenso escrutinio, tanto legal como mediático, de las acusaciones que presentan. Esto incluye tener una base de evidencia robusta y estar listos para defenderla públicamente en diversos foros. Alianzas estratégicas. Forjar alianzas con organizaciones civiles, grupos de interés y figuras públicas que puedan amplificar el mensaje y aportar credibilidad al proceso de juicio político es clave. La capacidad de unir a diferentes sectores de la sociedad en torno al juicio político puede ser determinante para su avance y eventual éxito. Análisis del contexto político y social. Entender el contexto político y social en el que se desarrolló el juicio político permite adaptar las estrategias a las circunstancias cambiantes. Esto incluye el monitoreo de opinión pública, las dinámicas dentro del Congreso y las acciones de gobierno, para identificar momentos oportunos y posibles retos. Preparación para el posjuicio. Incluso con un resultado exitoso en el juicio político, es importante prepararse para las consecuencias políticas y sociales posteriores a un juicio político. Esto incluye tener planes claros para la transición, la gobernabilidad y la estabilidad del país, asegurando que el proceso contribuya a fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Se trata de proteger la democracia, un juicio político. En resumen, para los promotores de un juicio político, la clave del éxito reside no solo en la solidez de los argumentos legales, sino también en una gestión estratégica de los aspectos políticos, comunicacionales y sociales que rodean este proceso. Normas constitucionales relacionadas con un juicio político.
tenemos el artículo 2 de la Constitución Política en cuanto a los fines esenciales del Estado, que es servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes de Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares. También tenemos el artículo 3 de la Constitución Política. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo. La soberanía reside en este y del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. También aplica el artículo 4, la Constitución es norma de normas. En todo caso, incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Por eso cualquier vía de hecho que puede constituir fundamento para el juicio político por esta limitación de poderes, por ejemplo. Entonces aquí predomina este artículo 4 como una norma que está estableciendo que no puede haber una ley de hecho ni una vía de hecho que se salte la Constitución y estas leyes que están por encima de decretos, por ejemplo. Está el artículo 6 en cuanto a la responsabilidad, en este caso de servidores públicos, donde se dice que los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, que al igual lo son los particulares. Pero en este caso, como son funcionarios públicos, también por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Artículo 6 de la Constitución Política. Artículo 13. Las personas nacen libres e iguales ante la ley. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión o opinión política o filosófica. Entonces aquí tiene mucho que ver la opinión política. Hay sesgos de opinión política. Estoy tomando decisiones basadas en mi ideología, que aquí entra en cuanto a la opinión política o filosófica. Entonces es allí donde opera el artículo 13 de la Constitución Política. Libertad de expresar, el artículo 20 también nos sirve. Expresar y difundir un pensamiento, opiniones, informar y recibir información veraz y parcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y no habrá censura. No se puede censurar ningún medio. Artículo 22A. Prohibición, grupos civiles armados organizados con fines ilegales, como una garantía de no repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza del uso de las armas por el Estado y en particular la fuerza pública en todo territorio. Se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento, favorecimiento, financiación o empleo oficial y o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes. La ley regulará los tipos penales relacionados con estas conductas, así como las sanciones disciplinarias y administrativas correspondientes. Y es así como entonces, al usted escuchar nuevamente la palabra juicio político, ya va a saber que se relaciona con las malas conductas de ese alto funcionario, puede ser el presidente u otros funcionarios de alto rango en Colombia, que además esas malas conductas también tienen que ver con abuso de poder o simplemente ir en contra de la Constitución. En esa medida, cualquier ruptura del Estado de Derecho, saltarse las instituciones, también conduciría a una mala conducta y por ende a un juicio político, y ese juicio político, en caso que se demuestre con pruebas y con fundamentos legales que se están violando estas normas constitucionales por parte de ese alto funcionario, presidente o cualquiera, entonces es allí donde la sanción será pérdida temporal o definitiva del empleo y la desaparición política o la privación del ejercicio en política. No es más por ahora. Mi nombre es Alex Valencia. Ahí tienen un poco más
de conocimiento, en este caso juicio político, es algo que se está hablando mucho, tal vez entrará con más fuerza a medida que se presenten situaciones de hecho que tal vez se discutan en su legitimidad, que no se cumplen las normas según las entidades o entes de control que tenemos en Colombia, porque allí es donde radica esa parte probatoria que sería parte de un eventual juicio político en Colombia. Hasta una próxima. Saludos.